Los filtros de seguridad, puntos de inspección, controles de seguridad o security checkpoint de los aeropuertos en los Estados Unidos son los que más estrés causan a los viajeros, por saber qué identificaciones son válidas para viajar, qué puede pasar y qué no, qué pasa con las mujeres embarazadas, niños, personas en sillas de ruedas, mascotas, etcétera. Pues en este video te explicaré cómo funcionan y cuáles son los diferentes procedimientos para que en tu próximo viaje tengas la información correcta y tu paso sea sencillo y rápido. Los puntos de inspección son operados y administrados por la Transportation Security Administration o TSA por sus siglas en inglés. Esta agencia federal pertenece al Departamento de Seguridad Nacional, es decir, las personas que trabajan en los checkpoints no son ni empleados de la aerolínea ni de los aeropuertos, son agentes federales y su responsabilidad es proteger y asegurar los sistemas de transporte de los Estados Unidos. Los checkpoints dividen los aeropuertos en dos grandes áreas. El área pública es todo lo que está antes de los checkpoints, como son los mostradores de check-in, y el área estéril es todo lo que está después de los checkpoints, que son las salas de abordar. El checkpoint lo podemos dividir en tres secciones: el acceso, la inspección del equipaje y la inspección de las personas. ¿Quiénes pueden pasar por el checkpoint? Pues solamente pueden pasar empleados que tengan una identificación del aeropuerto que tenga el acceso al área estéril y pasajeros que hayan realizado check-in. Por lo tanto, a partir de este punto no pueden pasar acompañantes. Usualmente los checkpoints tienen como mínimo 4 accesos o 4 entradas. Una es la de los empleados, 2 es la de los pasajeros pre-check. PreCheck es un programa de la TSA para aquellos que pagan y se inscriben para que su paso por los checkpoints sea más sencillo. Por ejemplo, estos pasajeros no se quitan los zapatos, no tienen que sacar la computadora o electrónicos del equipaje de mano o de su artículo personal, no se tienen que quitar el cinturón, etc. Si viajas con niños de 12 años o menos, ellos podrán acompañarte por la fila PreCheck. Pero bueno, TSA PreCheck tiene su propio acceso y se identifica con su logo. Otro acceso es la de los pasajeros en sillas de ruedas. Los checkpoints no tienen filas para personas mayores o para las personas que viajan con niños, embarazadas o personas con discapacidad, pero que sí pueden caminar. Si tú puedes caminar, irás por la fila estándar o PreCheck. Si no puedes caminar, entonces habrá que solicitar una silla de ruedas a la aerolínea y pasarás por la fila de sillas de ruedas. Muchas veces solamente permiten pasar al pasajero que va en la silla junto con un acompañante. El resto del grupo o de la familia tendrán que ir por la fila regular. Estos pasajeros que van en silla de ruedas van escoltados con personal de la aerolínea. Y 4, bueno, si no eres empleado pre-check o pasajero en silla de ruedas, entonces eres un pasajero estándar y entrarás por la fila regular. Un aeropuerto puede tener varios puntos de inspección. Puede ser que un checkpoint solo dé acceso a algunas puertas de abordar y otros den accesos a todas las puertas de abordar. Ahí habrá que leer toda la señalización y en caso de duda preguntar. A veces en las entradas de los puntos de inspección hay empleados del aeropuerto o de la misma TSA para verificar que las personas que están entrando tengan un pase de abordar, que realmente los que están pasando son pasajeros y no acompañantes, y también para orientar a los pasajeros indicando cuál es el acceso que les corresponde, por ejemplo, si es un pasajero pre-check. Estas posiciones es solo como orientación y solo lo tienen algunos aeropuertos. Es como un filtro antes de llegar al oficial de TSA. Después de hacer la fila, se llega con un oficial de la TSA a un podio. Todos los pasajeros deberán pasar por este proceso. En algunas ocasiones te pedirá que muestres el pase de abordar y lo escaneas tú mismo. Y en ocasiones no piden el pase de abordar. Lo que sí pedirá es tu identificación. A veces con solo la identificación, los oficiales pueden confirmar que hiciste el check-in y tienes un vuelo programado para ese día. Las identificaciones válidas para viajar son las que emite el gobierno de los Estados Unidos, como son las licencias de conducir, identificación del Departamento de la Defensa, pasaportes, obviamente, tarjetas de residente permanente y otras más. Si quieres conocer cuáles son las identificaciones autorizadas, en la caja de descripción te dejo un enlace para que lo puedas consultar.
Si eres extranjero, tendrás que presentar el pasaporte obligadamente. Las identificaciones Real ID se pospuso para el 7 de mayo del 2025. Si tu licencia está vencida, podrás viajar dentro de los Estados Unidos si no ha pasado más de un año de la fecha de vencimiento. Si por alguna situación no tienes identificación, aún así podrías viajar. Al llegar con el oficial de la TCA, este te llevará aparte para solicitarte información personal para que pueda confirmar tu identidad. Si la puede confirmar, podrás pasar. Este proceso puede tomar su tiempo, así que tienes que llegar temprano. Yo recomiendo que como mínimo 3 horas antes. Repito, esto solo se aplica si el viaje es dentro de los Estados Unidos. Si es al extranjero, tendrás que presentar tu pasaporte. Si viajas con una persona menor a 18 años, la TSA no pedirá identificación del menor si el viaje es dentro de los Estados Unidos, aunque recomiendo que lleven por lo menos una copia del acta de nacimiento o seguro social. Cuando ya permiten el acceso, habrá que acercarse a la línea para que todas las pertenencias pasen por la máquina de rayos X. Ahí hay charolas para que pongas todo lo que tengas en los bolsillos, como es el celular, la cartera, habrá que quitarse el cinturón, todo. En otra charola puedes poner la computadora, tableta y electrónicos. Y en otra puedes poner la bolsita con los líquidos y geles con los que estás viajando. Puedes ocupar tantas charolas como necesites. Mi recomendación es que las cosas de valor, como por ejemplo el reloj, el celular y cartera, eso yo los meto, por ejemplo, en el equipaje de mano o en el artículo personal. A veces las charolas se voltean porque son muy ligeras y la cortina de plomo que tienen las máquinas de rayos X son pesadas y las llegan a voltear. La joyería como anillos, pulseras, cadenas y aretes se pueden quedar con ellos, excepto que sean muy ostentosos o muy grandes. Entonces te pedirán que también las pases por la máquina. Mi recomendación sería la misma, mejor guardarlas en tu equipaje y después que pases volvértelas a poner. Los zapatos también habrá que quitárselos y pasarlos por la máquina. Estos no es necesario ponerlos en una charola, pueden ir sobre la banda. Si dentro de tu equipaje hay algo que los oficiales necesiten inspeccionar, separarán la maleta y esperarán a que pases para que la revisen en tu presencia. A veces hacen chequeos aleatorios si traes algo prohibido. Te darán la opción de que regreses a la aerolínea para que los puedas documentar, si no, el artículo está descartado y no puede pasar. En pocas palabras, tú sí estás autorizado a pasar, pero el artículo no está permitido. En relación a los líquidos y geles, aerosoles o pastas, la regla es que los envases no lleguen mayores a 100 mililitros o 3.4 onzas y que quepan dentro de una bolsa Ziploc transparente de 1 litro aproximadamente. A veces puede ser que el envase sea de 120 mililitros, por ejemplo, y que esté medio vacío. Aún así no pasa porque los agentes no estarán midiendo si lo que queda de líquido es 100 mililitros o menos, o si realmente es agua o no, por lo tanto se descarta. Medicamentos, leche materna o alimentos para bebé están permitidos siempre y cuando corresponda al viaje del pasajero. No puedes llevar, por ejemplo, una cantidad exagerada de alimentos para bebé si el vuelo tiene una duración de 2 horas aproximadamente. Lo que se puede hacer es empacar bien y documentar la maleta con la aerolínea y solo llevar lo que es necesario para el viaje. Si quieres saber con exactitud qué puedes pasar o no, también te dejo un enlace en la caja de descripción con la lista completa. Todos los pasajeros deben de ser inspeccionados. Para esto, en los puntos de inspección hay unas máquinas como estas. Los arcos detectores, que son estos, activan una alarma cuando traes metal o algo adicional a la ropa, por lo que se activaría. Entonces, te pedirán que te regreses para que coloques todo en una charola y lo pases por la máquina de rayos X. Repetirán esta acción hasta que no suenes. Algunos otros checkpoints tienen este tipo de equipos que son mucho más modernos y que es un scan corporal. En este, el pasajero deberá colocar las manos hacia arriba y se escanea el cuerpo. Los agentes verán en una pantalla en qué parte del cuerpo traes algo adicional. Cabe destacar que la imagen que ellos ven es algo como esto. La integridad de los pasajeros está protegida. Es solo una imagen humana la que se ve y la parte del cuerpo en la que traen algo adicional. Estos equipos no son dañinos para las mujeres embarazadas, pero si las pasajeras no quieren pasar por estos equipos, entonces les harán un cacheo.
en la que un oficial de la TCA te hará una revisión manual para asegurar que no estés pasando nada prohibido. En el caso de las personas que tienen marcapasos, ellos deberán avisar a la gente de la TCA que tienen un marcapasos y pasarán por una revisión manual, un cacheo. Ellos no pasarán por los arcos detectores de metales. Para las personas que van en silla de ruedas y que no pueden pasar por alguno de estos equipos, la revisión también será manual. Si viajas con bebés o mascotas, lo ideal es que cargues al bebé o tu mascota y pases con ellos en el arco detector hasta que no active la alarma. Personas que tengan prótesis metálicas como rodillas o caderas pasarán por alguno de estos equipos y si es necesario, el agente de la TCA podrá hacer una inspección manual adicional. Si traes alguna prótesis en alguna de las extremidades o que estén conectadas o personas que estén conectadas a algún equipo médico, también les harán una inspección manual en algún lugar privado. Pasajeros que por asuntos religiosos o culturales traigan turbantes, por ejemplo, y al pasar por el arco se active y no traigan nada en los bolsillos o tienen un marcapasos, les harán la inspección manual. Incluso les podrían solicitar que se quiten el turbante si es necesario, pero esto lo hacen en un cuarto privado, no se hace frente a los pasajeros, pues para cuidar la integridad de las personas, para hacer este tipo de revisiones. Al pasar, recogerás todas tus pertenencias y podrás dirigirte a tu puerta de abordar, es decir, has pasado al área estéril. Si por alguna razón necesitas salir del área estéril y luego volver a entrar, tendrás que pasar por el mismo proceso de inspección. Amigos, espero que esta información les sea de ayuda. Si tienes duda, me puedes contactar en mi Instagram o me puedes dejar las dudas en los comentarios. Gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!